tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Ok, amados, hemos estado estudiando a través del capítulo 24 de Mateo, lo que son los últimos tiempos. Y lo hicimos por una simple razón. Nosotros estábamos estudiando la carta de Juan, primera de Juan, ¿no es cierto? Sí. Pero a causa de que se levantó tanto alboroto en la iglesia y se han dicho tantas cosas, y sobre todo hablando de profecías cumplidas y que prácticamente algunos están diciendo el Señor viene mañana, lo conversamos con Hernán y dijimos, sabes que hay que poner un poco de orden porque si no hay mucha gente que va a entrar en confusión y sobre todo que se estaba arrastrando a la iglesia y se está arrastrando a la iglesia a errores y a temor y a vivir con temor. Ojo con este tema. Nosotros como iglesia, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en este tiempo es que se van a levantar muchos rumores. Y la Escritura nos enseña que habrán rumores de guerra, habrán rumores de distintas cosas. Y vamos a ver destrucciones, distintos tipos de destrucciones en distintos lados. Y una cosa que nos preocupa a todos como personas, va a haber hambre. Nos guste o no nos guste, va a venir un momento en que va a haber hambre. Yo no sé cuántos de ustedes saben de que, por ejemplo, China e India son grandes productores de trigo, de maíz y de arroz. Ustedes saben que estaban dentro de los mayores productores de trigo, de maíz y arroz, junto con, fíjense, y toda esa gran producción está en esa zona donde está China, India, Ucrania, Rusia. Son grandes productores de trigo. Y vean, y no solamente de trigo, sino que de maíz y de arroz. Productos hoy día esenciales para la alimentación. Ahora, si ustedes saben eso, van a poner atención en las noticias. ¿En qué sentido? Fíjense las grandes inundaciones que han habido en China como jamás nunca han habido. Lo mismo en India. Y Ucrania por la guerra no va a producir la cantidad de grano que deberá de producir. Y Rusia también ha tenido problemas con clima. Hoy día me dicen, voy a la panadería a comprar pan, no hay ni un problema. Yo con algunos que tengo reuniones y hemos tocado este tema, les digo, espérense el próximo año. Si hoy día piensan que las cosas están caras, piensen lo que va a ser el próximo año. Demos gracias al Señor en esto. Tenemos un país estable, a pesar de todo lo que hemos vivido y de todas las barbaridades que se han hecho en este país, al cual el Señor ha bendecido, y no podemos decir que no ha sido así, pero hemos hecho barbaridades en esta nación y todavía tenemos una mayor estabilidad. Pero vamos a ver que países muy cercanos a los nuestros van a empezar a sentir hambre y a tener hambre. Ojo con eso. Y está dentro de lo que va a suceder. Entonces, agréguele a eso inundaciones, terremotos, guerras y rumores de guerra. Ojo que nosotros no estamos exentos a esto. Nosotros tenemos problemas con nuestros vecinos del otro lado porque constantemente ellos están moviendo la manivela y al norte se hacen los sordos, pero esperan su oportunidad. Entonces fíjense que las tensiones están... ¿A qué voy con esto? Darnos cuenta que las tensiones están en todas partes del mundo. Y se cumple lo que la Escritura dice. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, ciudad contra ciudad. Ojo, todavía no llegamos a eso, pero vimos durante la gran tribulación que además la Escritura concuerda con lo que Hernán estaba viendo y uno de esos pasajes lo leímos, ¿no es cierto? En que viene una gran división en la sociedad, donde el padre se levantará contra el hijo y el hijo contra sus padres, donde el creyente va a ser perseguido no desde la calle, sino desde dentro de su propia casa. Los enemigos, cuando Jesús dijo que los enemigos del hombre iban a ser los de su propia casa, se está refiriendo a eso.
Y ese tiempo está por venir. Cuando vimos la gran tribulación, estábamos viendo eso. Se trata de eso. ¿Por qué es importante entender esto? Porque yo sé que muchos de ustedes, y me incluyo en años atrás cuando yo aprendía, muchos de los maestros de hace 25 años atrás, 30 años atrás, enseñaban que la iglesia, antes que vinieran los tiempos difíciles, la iglesia iba a ser raptada y que la iglesia no iba a pasar por problemas como los que hoy día nos estamos dando cuenta que sí vamos a pasar. Yo les dije en la primera prédica, les dije que el tema del rapto fue una doctrina que se levantó en el 1840 por un señor llamado John Warware, algo así, no me acuerdo exactamente el apellido, y eso inundó la iglesia. Fíjense, doctrinas que inundan la iglesia. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver las cosas a la luz de la palabra, lo que el Señor enseñó, entonces me empiezan a cambiar las cosas. Y yo estoy obligado, frente a la palabra, a decirle, Señor, ok, esto es lo que yo en un momento escuché, pero Señor, yo me quiero quedar con la verdad que tú me enseñas en la palabra. Y tomé el libro de Mateo, porque Mateo nos da 3 señales. Cuando habla del fin de los tiempos, es tan explícito lo que preguntan los discípulos, y el Señor cuando le responde, y todo lo que estamos viendo en Mateo es lo que el Señor le responde, ojo, a los discípulos. Esto el Señor no se lo enseña a la multitud, es lo que el Señor le enseña a los discípulos. Ojo con eso. Y estos discípulos son los que después transmiten esta enseñanza a la iglesia. Entonces, ustedes cuando leen Mateo, y yo les he dado todas las veces la lectura comparativa, y espero que sean diligentes en ustedes leer en sus casas, porque les doy la lectura comparativa de Mateo con Marcos y Juan respecto al tema. Si estamos leyendo Mateo, ¿qué dice Marcos? ¿Y qué dice Lucas? ¿Ya? Y fíjense, un dato que no se los había dicho. Recuérdense que Mateo y Marcos son 2 evangelios que están escritos y dirigidos para los judíos, para que los judíos pudieran entender que Jesús en realidad era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el ungido, que Jesús era el Hijo del Hombre, que Jesús era el Hijo de David. ¿Por qué nombro todas estas cosas? Porque todo eso los judíos lo sabían, porque estaba escrito. ¿Por qué? Porque el Señor se los había anunciado, y fíjense, a través de los profetas, 800 años antes que Jesús viniera al mundo, los judíos lo leían en los profetas. Entonces, cuando ustedes van a Mateo, se van a encontrar, por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, y esto nos sirve también para aprender en el tema del evangelismo, por qué yo no le digo a alguien que recién se convierta, lea el libro de Mateo? ¿O por qué no le digo, lea el libro de Marcos? ¿O por qué no le digo, lea Juan? Pero sí lo mando a leer Lucas. ¿Por qué? Porque fíjense, Mateo, cuando empiezo a leer el primer libro de Mateo, el primer capítulo de Mateo, empieza a decir Jesús era hijo de, y finalmente termino leyendo una cantidad de nombres y no entiendo nada. Y lo único que queda en mi mente es, y nos dicen que Jesús es hijo de Dios. ¿Y cómo aquí me sale una cantidad enorme de gente de quién es hijo Jesús? No entendió nada. Pero si eso lo lee un judío, el judío lo tiene clarito, por el tema de la genealogía. Entonces, ¿cuál es el primer paso que muestra Mateo? Dice, Jesús genealógicamente es el hijo de Dios por esto. Me salto una serie de cosas porque no es la enseñanza. Y si voy a Marcos, Marcos me dice que Jesús es el Mesías porque se cumple esta profecía, aquella, esta otra y la otra, y me habla de una cantidad de profecías que se cumplen en Cristo, y por eso es que Jesús se confirma que es el Mesías. Sin embargo, cuando voy a Lucas, Lucas me dice, empieza de una forma muy increíble, dice que Lucas le está escribiendo
a un tipo llamado Teófilo y le está escribiendo con el único sentido que él también tome conocimiento de cómo han sido todas estas cosas y él lo tenga absolutamente claro. Y Lucas es historiador y es médico. Entonces tengo aquí una cosa súper importante. Un historiador, y al que le gusta la historia, ¿qué es lo que va a hacer un historiador? ¿Empieza a contar la historia desde la mitad hacia adelante o se va al origen? Entonces él busca el origen y desde el origen empieza a ordenar y a contar toda la historia. Me gusta la historia y me encanta Lucas, porque Lucas me ayuda a ordenar todo lo que yo venía. Antes de conocer a Cristo, todos nosotros, de alguna u otra manera, nos dieron un montón de información, errada o no, pero todos veníamos con algún tipo de información acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de Noé, acerca de un tal David, acerca de un tal Moisés, pero cómo cuadran todas estas cosas no tengo la menor idea. Y de repente me aparece un Jesús, y junto con un Jesús me aparece un Juan, y después me aparece otro Juan. No entiendo nada. Pero Lucas me ayuda a ordenar. Paso 1, 2, 3, 4 y me ordena toda esa cantidad de información desordenada que tengo en la cabeza. Lucas me empieza a ordenar. ¿Y saben por qué es tan importante para nosotros eso? ¿Por qué? Porque recuérdense que el Señor enseñó, dijo, en esto consiste la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Dice, en que te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, si yo quiero crecer en el conocimiento de la vida eterna, tengo que aprender a conocer a Jesús, saber quién es Jesús y cómo es Jesús. Y cuando conozco a Jesús y sé quién es Jesús y cómo es Jesús, también aprendo a conocer al Padre, sé quién es el Padre y cómo es el Padre. Entonces puedo decir, me voy a acercar a un Dios que en realidad conozco. No a ese Dios que me enseña la religión, a ese Dios alto, lejano, impersonal e indiferente. Porque mientras yo ando aquí en la tierra a puntapiés con mis problemas, Dios está arriba en el cielo sentado en su trono mirándome y además la religión me dice, si te portas mal, Dios te va a juzgar, te va a castigar y te va a condenar. Entonces, cuando alguien me quiere hablar de Dios, mira, que Dios se quede allá en su lugar y déjenme a mí tranquilito, porque en realidad, con todos los problemas que mi conciencia me dice que tengo, si ya me dijeron que Dios me iba a castigar, que Dios, ¿no es cierto?, me iba a condenar, entonces mejor no. Que él esté allá y yo acá. Pero curiosamente, la religión después que me muero me manda al cielo. Pero no tengo idea quién es Dios. Entonces yo no sé si alguno de ustedes llega y recibe a cualquiera que va pasando por la calle y lo mete a su casa. ¿Ustedes hacen eso? Entonces, ¿cómo? Si yo no conozco a Dios, ¿cómo es que mañana me voy a ir a meter a la casa de Dios si no lo conozco? Y ustedes me dicen, ¿y por qué si estamos hablando del tiempo de la venida del Señor? ¿Saben por qué? Para que entiendan por qué les digo que hagan la comparación. Porque cuando ustedes hagan las lecturas paralelas, estamos estudiando Mateo, ya, pero también quiero saber qué dice Marcos, y qué dijo Lucas al respecto. Y hemos estado viendo acerca de las señales. Ojo, yo erróneamente el domingo pasado le dije, creo que el próximo domingo terminamos. Mentira, es mucho lo que quedaba y no vamos a ser capaces de terminar, y menos con el tiempo que tenemos ahora. Mario, perdón, ¿qué hora es? Van a ser las 2:30. Ya. Vamos a ver algunas cosas, porque si no van a llegar todas las 3 de la tarde, ¿ya? Así que miren. Entonces, fíjense. Miren lo que nos está diciendo las señales, y todavía seguimos con las señales. Fíjense, señales antes de su venida. Ojo. Dice, Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación, nótese. Fíjense lo que está diciendo aquí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna
no dará Su resplandor. su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vidas. ¿Quién está hablando? ¿Quién está enseñando esto? ¿Quién está diciendo esto? ¿Lo dijo Juan? ¿Lo dijo Andrés? ¿Lo dijo Pedro? ¿Lo dijo Simón? Lo está diciendo el Señor. Son palabras del Señor. Ojo, es el Señor que está hablando y está instruyendo a quienes, a los hombres que le preguntaron, Señor, mira este templo. Y de ahí parte. Y le está hablando a los discípulos. Por eso digo, y estos discípulos son los que finalmente le traspasan toda esta enseñanza a la iglesia. Entonces, de ahí que debo de conocer lo que la palabra dice. Ojo, si yo le enseño a usted y me empiezo a ir en la volada, como decimos vulgarmente, y empiezo a dar una serie de opiniones, pero eso no está conforme a la palabra, usted tiene todo el derecho de botar toda la basura. Porque lo que está en la palabra es lo firme, es lo fiel, es lo verdadero. No lo que un predicador se para delante de un púlpito y dice. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser fieles. Si hay algo que yo hoy día echo de menos en esta iglesia de este tiempo, es que yo no veo a la iglesia con hambre y sed de la palabra. Cuando yo me convertí hace tantos años atrás, fíjense que fue en el año 71, así que saquen la cuenta, tenía 20 años, nosotros nos reuníamos todos los días, pero no era para conversar. Nosotros hacíamos lo que hicimos recién aquí, oramos y orábamos unos por otros, y luego todo el resto del tiempo era leer y estudiar y leer y estudiar y preguntar y hacer preguntas y hacer más preguntas y más preguntas acerca de la palabra. Y en eso nos pasábamos todos los días. Los que trabajaban, trabajaban, los que estudiaban, estudiaban, pero en la tarde, todos los días, nos juntábamos a hacer esto. Porque teníamos hambre y sed de conocer al Señor. Hoy día yo no veo esa hambre y esa sed. Hoy día usted tiene la posibilidad de que puede estar pelando papas en la casa si es esposa, o usted estar martillando una tabla y tener un celular al lado con un audífono o simplemente a voz audible escuchando lo que dice la palabra, porque esas posibilidades están en su celular. Pero la iglesia no lo hace. Entonces después escuchen cualquier barbaridad. Y para peor, como son barbaridades, la gente anda asustada, anda preocupada. Es que el Señor viene mañana. ¿Quién te lo dijo? Y el Señor dice, inmediatamente, dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Fíjense. Entonces. Versículo 30. Entonces, aparecerá. Fíjense en esto. Vean ustedes, cuando estemos en esto, inmediatamente después de la tribulación, y vimos lo que significaba tribulación, ¿no es cierto? Y vimos todo lo que va a estar pasando en medio. Va a haber persecución. Lo van a perseguir su padre, su madre, su hermano, su hermana, su tío, su abuelo, quien sea lo va a perseguir. Muchos van a ir a la cárcel, algunos van a morir, ¿no es cierto? Va a haber un desequilibrio completo en medio de la sociedad. La gente va a estar, por un lado, con mucha violencia contra los cristianos, ojo, y por otro lado, un gran desorden social.
Un desorden que yo les digo, si hoy día a nosotros nos molesta lo que vemos, lo que viene no es nada. A lo que viene no es nada. Esto, tal como leímos, son apenas principios de dolores. Pero cuando la iglesia entre en la gran tribulación, eso sí que va a ser duro. Y fíjense lo que la palabra me está diciendo. Entonces, cuando esté huyendo toda esta situación, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ok, vamos atrás, para que veamos qué nos dice la Escritura en el 29. Fíjense lo que dice Isaías 13, 9 al 10 respecto a las señales. Isaías 13, 9 al 10, ¿qué dice? He aquí el día de Jehová viene terrible, nótense la palabra. Ojo, los que están conmigo más seguido, una de las cosas que les he enseñado que es, lean el texto y aprendan a extraer las palabras principales de los textos. La palabra que me indica qué está diciendo el texto. Y fíjense aquí, dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira. ¿Cómo? Pero si Dios es amor. A mí predíquenme solamente de un Dios de amor. ¿Dios es amor? Absolutamente sí. Dios ya nos mostró la máxima expresión de su amor, absolutamente sí, cuando Cristo vino y dio su vida en la cruz. Mi pregunta es, ¿todos los hombres respondieron agradecidos a ese amor? Pregúntese, ¿cómo estoy respondiendo yo en cuanto al agradecimiento, ya que Él me llamó? ¿Cómo hoy yo estoy respondiendo a ese amor? ¿Y qué me pide ese Dios de amor a mí hoy? Que yo le demuestre que le amo a través de la obediencia. No hay otro camino, no hay otra fórmula, simplemente a través de la obediencia. Pero fíjense, para convertir la tierra en... ¿Qué le dice eso? Pero usted me está predicando un evangelio de terror, pues pastor. A pesar que no me gusta que me digan pastor, y ustedes lo saben. Pero yo le estoy diciendo lo que yo creo. Yo le estoy diciendo lo que la Escritura dice. Entonces, y fíjense que aquí es bueno hacer estos ejercicios. Aquí hemos hablado una y otra vez acerca de lo que es fe. ¿Qué es fe? Es creerle a Dios lo que Dios ha dicho. Entonces usted es un hombre y una mujer de fe. ¿Le cree al Señor esto? Amén. O sea, usted no me tiene que creer a mí. Usted le tiene que creer al Señor. ¿Y quién está hablando aquí? Es el Señor. Dice, ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecados. ¿Qué dice? Por lo cual. Por lo cual, las estrellas del cielo y sus luceros no darán luz. Y el sol se oscurecerá y al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Se contradice lo que estamos leyendo o lo que hemos visto? No. Absoluta. Fíjense, estamos leyendo Mateo. Mateo escrito ya 1000 años, claramente, prácticamente casi 1000 años después de que Isaías. el profeta haya escrito. El profeta escribió, no le pongamos 1000 años, 900 años antes. Fíjense, ¿por qué? Porque Isaías escribió acerca de la venida del Señor como 800 años antes. Y aquí ya han pasado casi 100 años. Entonces están casi los 900 años. Y fíjense, una palabra que fue escrita 800 años
se complace completamente con lo que el Señor está diciendo. ¿El Señor está desmintiendo al profeta? Está avalando absolutamente lo que el profeta dijo. Y está repitiendo exactamente, porque vuelvo a decir, quien está hablando es el Señor. ¿Qué otra cosa más? Para que tengamos en cuenta la importancia del conocimiento de la palabra, porque ya el Señor nos ha dicho, hijos, en los postreros días se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores que engañarán a la iglesia. Cuando nos empiezan a decir que el Señor ya se cumplieron las profecías y que el Señor prácticamente viene mañana, no le están diciendo a usted la verdad. Pero para que usted se dé cuenta de la verdad, usted tiene que conocer la palabra. Esto es discernir. Esto se llama discernir. Discernir no es cerrar los ojos y a ver si me viene una luz así y que digo, ahora lo entiendo. No, discernir es conocer la palabra y saber entender lo que la palabra dice respecto a este tema. Tengo el entendimiento, ¿ok? Fíjense. Entendió los tiempos. Ezequiel, ¿qué dice el profeta Ezequiel? 32:7. ¿Qué dice? Y cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, y el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. De nuevo, profeta que escribió años antes y nos está diciendo ya lo mismo que el Señor nos está diciendo de lo que ocurrirá para el fin de los tiempos. Ojo, insisto, la Escritura no se contradice. Si hay algo que yo, y aquí me hago cargo de lo que estoy diciendo, si hay algo que yo enseño y se contradice con lo que la Escritura dice, entonces yo me equivoqué en lo que enseñé. Porque la Escritura no se contradice. Desde Génesis al Apocalipsis, la Escritura no se contradice. ¿Por qué? Porque si Dios inspiró a esos hombres para escribir, para que esos hombres escribieran, es el Espíritu de Dios quien inspiró a esos hombres y es Dios quien dirigió lo que estos hombres tenían que decir y escribir. ¿Ok? Amén. Muy bien. Y por último, ¿qué nos dice Joel respecto a esto? Joel 2:31. ¿Qué dice? Fíjense. Una palabra. Ahí hablaba de entenebrecer. Todos entendemos lo que significa entenebrecer. Sí, tiniebla. Oscurecer. Oscurecer. Simplemente oscurecer. O sea, tinieblas. Fíjense, hay un texto y nos lo vamos a encontrar. Dice que el sol al amanecer no dará su resplandor porque estará el día lleno de tinieblas. Y será el día como la noche. O sea, usted va a tomar su reloj y va a decir son las 7 de la mañana y va a mirar para afuera y es como si fueran las 12 de la noche. Piensen ustedes cómo se van a sentir los hombres, cómo va a estar esa sociedad. Piense eso. ¿Ustedes creen que con actitudes como esa van a estar todos en paz? ¿Van a estar todos contentos? ¿Van a estar todos bailando? Piensen en el nivel de terror, de miedo. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo el Señor en toda su palabra nos va diciendo lo mismo. Y nos va diciendo una y otra vez, a través de los profetas, esto va a ocurrir así. ¿Ok? Voy a esto último y con esto voy a terminar porque si no, no nos vamos a ir aquí a las 3 de la tarde. ¿Ok? Señal del Hijo del Hombre y con esto vamos a cerrar por hoy día. De tal manera que quedan invitados para la próxima reunión desde ya. Mateo 24:30. ¿Qué dice? Alguien que lo lea para no estar así yo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Fíjense.
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí va el arrepentimiento. Ahí cuando se hace el arrebatamiento. Eso que justamente quería preguntar. Sí, no, pero dile nomás, no te sale. No, déjalo nomás. ¿Ok? Fíjense. Ahí cuando nos vamos. Fíjense lo que el Señor nos está diciendo. Cuando a usted le digan que la iglesia no va a estar en la gran tribulación, por favor que le expliquen esto. Por favor que expliquen esto. Por favor. Ojo que la mente nuestra como seres humanos es una mente torcida. Mientras yo estoy diciendo esto, inmediatamente, entonces me queda tiempo, me relajo. Sí, hay tiempo para... ¿Sí o no? Fíjense que inconscientemente estoy viendo, pero entonces falta mucho. Cuidado. No hemos terminado de desarrollar todo el consejo del Señor. No saque y no deje que su mente se llene de ideas torcidas. Porque nos vamos a encontrar con lo que el Señor nos dice, ¿ok? Al respecto. Pero hago la advertencia, no le dé lugar en su mente y en su corazón a ese tipo de mentiras, porque eso no viene de parte del Señor. ¿Ok? Muy bien, Apocalipsis 1:7. ¿Qué dice? Fíjense, aquí está hablando el Señor, está en medio de su ministerio. Este hombre nos está hablando casi 90 años después que el Señor partió. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. Juan. ¿Cuántos años después? Prácticamente casi 100 años después. Y fíjense, 100 años después, lo que él nos está diciendo, y ojo, este era uno de los discípulos, de los 4 discípulos que aprendimos que estaban con el Señor, cuando le preguntaron, Señor, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas, y estamos trabajando en esto. 3 preguntas de estos discípulos. Y mire lo que él está diciendo. He aquí que vienen con las nubes. Se repiten todas las mismas características, desde los profetas acá. Y entre paréntesis él está escribiendo como profeta, entre paréntesis. Juan aquí está actuando como profeta. Como apóstol es apóstol, pero aquí Apocalipsis es profético. Por lo tanto, él está escribiendo y revelando como profeta lo que el Señor le mostró. Entonces Juan tiene 2 cosas aquí. Él es apóstol y él es profeta. Ojo por eso. ¿Ya? He aquí que vienen con las nubes. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, nótese. Y todos los linajes, nótese los plurales que hay aquí. Los romanos. Y todos los romanos. Nótese los plurales. Y todos. No dice algunos, no dice unos pocos, dice, y todos los linajes de la tierra. Sí. ¿Quedó algún hombre fuera? Ninguno. ¿Algún linaje fuera? No es que esto era solamente para los judíos, no es que esto era solamente para los cristianos. Momento, la Escritura me está diciendo, y todos los linajes, plural, de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, sí, es verdad. Tenemos que aprender a leer la Escritura, queridos. Y aprenderla a leer con puntos y comas, con signos de interrogación, con plurales y singulares. Porque eso nos va a dar claridad y entendimiento de qué estamos leyendo y cómo estamos entendiendo. ¿Ok? Marcos 14:62. ¿Qué dice? Léalo, por favor. Y Jesús le dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Quién está hablando?
El Señor. ¿Cómo dice que va a venir? En las nubes. En las nubes. ¿Qué más dice? Sentado a la diestra de Dios Padre. Y veréis al Hijo del Hombre. Nótese. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, del poder de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo. ¿Alguna contradicción con todo lo que hemos leído? No. Ninguna. Dios es veraz. Y el Espíritu de Dios es veraz. El que habla bajo la acción del Espíritu de Dios tiene que ser veraz. Si hay cosas torcidas es porque no está hablando bajo la autoridad ni la acción del Espíritu de Dios. ¿Queda claro eso? Amén. Iglesia, hoy día tenemos que amar la palabra y ser quisquillosos en lo que leemos, cómo leemos, y cuando escuchamos a un predicador, ser quisquillosos en lo que escuchamos de él. Pablo nos dice esto. Escudriñarlo, todo. Retener lo bueno y desechar lo malo. Había un predicador argentino que decía: aquí hay que hacer diferencia entre el agua sucia y la guagua. No agarre las dos cosas y las tire. Saque la guagua y tire el agua sucia. Pero quédese con la guagua. Entonces, las que son nuevas no entienden, claro, ¿no es cierto? No se puede tirar el agua sucia con la guagua. ¿Ya? Tire el agua sucia, pero conserve la guagua, sígala criando. ¿Ya? Entonces, ojo. ¿Ok? Última palabra. Última palabra por hoy día. Vamos a Zacarías, ¿no es cierto? ¿Qué dice Zacarías? 12, 11, 14. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, por favor, fuerte. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Ada de Rimón en el valle de Megiddo. La tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mejores por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y las mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Por todos. Qué interesante, porque si yo leo la mitad del texto, pero esto es para los judíos, ¿o no? Por sí. Cada hombre por sí, cada mujer por sí, dice, ¿ya? Pero fíjense, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Y cuando habla todos los demás, son todos los hombres. Todos los hombres. Y van a estar viviendo estos días terribles. Cuando habla de Megiddo, se está refiriendo a lo que va a suceder de la guerra del Armagedón. Parte de lo que leyó Hernán tiene que ver justamente con el tema de Egipto y el tema del Armagedón. Ojo, un dato. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, y sobre todo si además leen el Apocalipsis porque quieren entender eso, y está bien, hay que tener mucho cuidado con los símbolos. Porque cuando yo me voy al Antiguo Testamento, por ejemplo, yo me voy a encontrar que Babilonia, por ejemplo, que Babilonia es símbolo, Babilonia, del mundo. ¿Ya? En muchos casos, Babilonia, en ciertos pasajes, está simbolizando el mundo entero. Entonces, cuando leo Daniel y leo algunas cosas, tengo que tener la capacidad, o sea, en el fondo no la tiene uno, es aquí, ojo, quien te da la capacidad para entender esto es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te va a decir, mira, ok, esto simboliza esto. Como acá estábamos viendo, por ejemplo, lo que leyó Hernán, Egipto simboliza el mundo.
Y cuando está hablando de que se levantará nación, ciudad contra ciudad, no es necesariamente que cada ciudad de Egipto se va a levantar contra sí, sino que van a ver cuando estén todos los ejércitos rodeados. O sea, recuerdan que ya leímos que decía que cuando veáis a Jerusalén rodeada por ejércitos, ¿se recuerdan que lo leímos? Bueno, a eso se refiere la palabra que estaba leyendo Hernán. ¿Ya? Porque Egipto en ese pasaje está simbolizando al mundo. Y las ciudades están simbolizando a los distintos ejércitos que se van a reunir en ese lugar para la gran batalla del Armagedón. Y es cuando la Escritura dice que la sangre derramada allí va a ser de tal magnitud que dice que va a llegar hasta el freno de los caballos. O sea, usted parece al lado de un caballo y el caballo más o menos a esta altura le llega el freno, el freno que es la de la rienda, a esta altura. O sea, piense usted que es más o menos 1,30 m, 1,40 m, 1,40 m, más o menos 1,50 m de sangre. Y es cuando Dios haga justicia y haga juicio contra las naciones que se reunirán contra Israel para destruirlo. ¿Ok? Iglesia, lo dejo hasta aquí. No puedo seguir. Hay una cantidad de muchas cosas, ¿no es cierto? Pero hay que ir viendo los textos así. ¿Ok? Así que bendiciones, amados. Y los dejo invitados para seguir.